Lo que vamos a iniciar hoy es un entrenamiento que se llama DMD. ¿Ok? ¿Qué es eso de DMD? Discípulos que se multiplican en más discípulos. Pero quiero compartirles brevemente un video que es parecido al anterior, pero es diferente, que nos va a ayudar a conectar un poco de quiénes somos también y qué impulsamos o qué hacemos en esta organización de impacto latinoamericano. ¿Cómo compartimos las buenas nuevas de Jesucristo para que las personas que están fuera de la iglesia puedan entenderlas? ¿Cómo damos seguimiento a los nuevos creyentes para que logren una fe sólida y se involucren en la misión de Dios en el mundo? ¿Cómo plantamos nuevas iglesias que impacten a sus comunidades? ¿Cómo hacemos que la transformación de Dios alcance a todo un continente? En Impacto Latinoamericano equipamos a creyentes comunes y corrientes como usted y como yo para que de esta forma, de una forma efectiva, podamos compartir la fe con las personas en nuestro alrededor. Seguimos las enseñanzas básicas de la Biblia. Discípulos hacen discípulos, líderes forman nuevos líderes e iglesias multiplican otras iglesias. Todos necesitamos de la paz de Dios. Y nosotros tenemos un llamado especial para llevar esta paz a las personas en Latinoamérica. Dios está usando Impacto Latinoamericano para plantar su paz en corazones, casas, en barrios a lo largo y ancho de toda América Latina. Esta es una región con una maravillosa mezcla de personas, nacionalidades y culturas. La gente de Latinoamérica es dinámica, abierta y les gusta divertirse. Suman alrededor de 30 territorios y países desde la frontera sur, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina. Y comparten un legado histórico que incluye conquista, explotación y opresión. Hoy en día Latinoamérica está entre las regiones más peligrosas del mundo, bañada de iniquidad, desempleo, corrupción y desestabilidad política, lo cual afecta a todas las personas. Los latinoamericanos están desesperados por paz. Necesitan la paz de Dios en sus vidas, en sus familias y en sus países. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Impacto Latinoamericano? Primero presentamos a pastores y líderes de las iglesias un modelo bíblico para multiplicar discípulos, líderes e iglesias y los acompañamos con entrenamiento y herramientas. Segundo, creamos materiales de estudio para discipular nuevos creyentes y equipar a líderes de iglesias en casa. Tenemos un trabajo estratégico de mentoría para asegurarnos que todos rindan cuentas y que reciban un apoyo y entrenamiento, sin importar si son nuevos creyentes o es el líder de un país, con el fin de que no haya nadie trabajando solo. Y por último, todos damos testimonio, contamos lo que Dios ha hecho en Latinoamérica. Nos encargamos de movilizar equipos de personas dentro de Latinoamérica y los Estados Unidos para orar, clamando a Dios para que cada paso de este movimiento esté sostenido por su poder. Desde el 2019 hemos visto muchísima evidencia de la intención de Dios para esta región. Para diciembre del 2022 había más de 6,000 creyentes que habían sido entrenados para compartir su fe a través del entrenamiento de discípulos que hacen discípulos. Hoy, más de 8,700 personas han hecho un compromiso con Jesús y se han comprometido a ser discípulos que hacen discípulos. Más de 1,100 iglesias en casa se han establecido y están siendo mentoreadas para poder crecer y multiplicarse. Hay cientos y cientos de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de grandes ciudades y de pequeños pueblos o zonas rurales, descendientes de indígenas, de colonizadores, inmigrantes de todas partes del mundo que están participando en este movimiento multiplicador de discípulos. Definitivamente, la profundidad y alcance que estamos logrando es un milagro que solamente Dios ha podido hacer y creemos que seguirá haciendo. Le invitamos a que construyamos alianza para plantar la paz de Dios en Latinoamérica. Visítenos en nuestra página web piglatinoamerica.org e inscríbase para recibir noticias con las historias acerca de lo que Dios está haciendo.
para sumarse al equipo de oración. Amén. Bueno, eso es un poco de quiénes somos, de Impacto Latinoamericano. Impulsamos a personas comunes y corrientes como usted y como yo, para que vayamos y hagamos discípulos en los lugares a donde Dios nos ha llevado. Es un entrenamiento, ¿cierto? ¿Por qué lo llamamos entrenamiento? Porque tiene un trasfondo esta palabra. Muchos de nosotros hemos recibido diferentes capacitaciones, formaciones, y está bien, eso nos ayuda a adquirir conocimiento también, y es necesario, es bueno, pero muchas veces, lo hablo desde mi experiencia, lo hablo por mí, muchas veces esas capacitaciones se quedan en libros guardados en bibliotecas y muy pocas veces lo llevamos a la práctica. Entonces, nosotros lo que queremos brindar es un entrenamiento. A mí que me gusta el fútbol, cuando un director técnico llama a sus jugadores, él le da una serie de instrucciones para que vayan a la cancha y lo pongan en práctica, lo que él les está diciendo. Vamos a recibir herramientas, algunas instrucciones para que vayamos allá afuera, a la cancha, ¿cierto? Al lugar, al campo donde Dios nos está enviando, para que vayamos y hagamos discípulos de otras personas también. Sé que ustedes trabajan con grupos Crece, ¿cierto? Ahí vamos conociendo un poco más también sobre lo que hacen, cómo lo hacen y cómo esto, ¿ok? Puede complementar lo que ustedes ya están haciendo, añadirle o quitarle algunas cositas más, ¿ok? Queremos es sumarnos a la visión que Dios ya les ha dado y al trabajo excelente que han venido o han estado haciendo en su iglesia, o Dios ha estado haciendo en ustedes y a través de ustedes también. El entrenamiento, como les decía, ya les voy a compartir una presentación. Es discípulos que multiplican discípulos, ¿ok? Vamos a estar viendo herramientas para esto por unas 5 o 6 semanas, donde estaremos mirando un poco más a profundidad esto de hacer discípulos. Pero antes de comenzar, bueno, ya comenzamos. Antes de hablar, déjenme decir unas palabras, dijo alguien por ahí. Pero antes de comenzar o para introducir a esto, cuando hablamos de discípulos que hacen discípulos o discípulos que multiplican discípulos, necesitamos entender algo importante usted y yo, ¿ok? Bueno, con la pastora Lorena y el pastor Andrés nos conocimos o contactamos a través del seminario bíblico en un encuentro que se hizo discípulos que hacen discípulos y queríamos dar a entender algo muy importante y vamos a leer Marcos 3 del 13 al 15, ok, voy a leer para ustedes Marcos 3 del 13 al 15, si ustedes lo pueden buscar también. Vamos a mirar algo importante aquí. Dice, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Voy a leerlo otra vez. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El primer llamado que usted y yo tenemos ante Dios, ante Jesús, al momento que decidimos ser discípulos de Jesús, no es hacer discípulos, ¿ok? Sino es ser discípulos de Jesús. Ese es el primer llamado que usted y yo tenemos que tener muy claro. Necesitamos ser para después hacer. Si se dan cuenta en el texto, luego de que dice y estableció a 12, lo primero que le dice es que para que estuvieran con él, para que caminaran con él, para que le siguieran a él, para que hablaran con él, para que aprendieran de él también. Ese es el primer llamado que usted y yo tenemos. Y después se les dijo, los envió a predicar y les dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Pero la consecuencia de ser discípulos de Jesús es que naturalmente o orgánicamente vamos a entenderle por la importancia de hacer discípulos, ¿ok? Para Jesús.
Entonces, ese es el primer llamado que usted y yo necesitamos tener en cuenta y ver. Y vamos a ver algunos aspectos más adelante de cómo estamos nosotros siendo discípulos de Jesús. Pero esto nos impulsa. Yo sé que aquí estamos personas que estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro maestro, poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro maestro, que es Jesús, y esto nos hace discípulos. Ahora vamos a ver las herramientas de cómo usted y yo vamos a ir y a hacer discípulos. Estas herramientas son sencillas, es algo bastante simple, más no simplista, porque ya es algo sencillo de entender. Aquellas personas que se presentaron y dijeron no tenemos mucho tiempo en la iglesia, qué bueno que usted esté aquí, porque también es para usted, porque también al momento de usted dar ese paso de obediencia, aceptar a Jesús, enseguida tenemos ese privilegio, ¿cierto? O ese mandato es para nosotros de ir y hacer discípulos. Okay. Entonces, esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. Por favor, la idea es que esto sea diálogo. Preguntas que tengan, no duden en levantar su mano o abrir su micrófono para sacar conversaciones, poder profundizar un poquito más sobre lo que vamos a estar conversando y herramientas que vamos a estar viendo. Hay cosas que de pronto ya la conocen, que se van a reforzar, que las va a recordar. Hay cosas que tal vez no conocen, que les va a sumar a lo que ya están haciendo, o hay asuntos que a veces es necesario desaprender para seguir aprendiendo. Eso es un principio esencial para el cristiano. Hay un crecimiento constante, ¿cierto? En nuestra vida de ir desaprendiendo para ir aprendiendo algunos aspectos importantes. Quiero comenzar entonces o seguir recordando un poco qué es plantación de iglesias comunitarias. PIDE es un movimiento del Espíritu por medio del cual hacemos discípulos que hacen discípulos. Otra forma de decirlo es que PIDE es un sistema ordenado por medio del cual empoderamos, desarrollamos, entrenamos a personas comunes y corrientes para que se multipliquen en discípulos, líderes, grupos y en otros casos iglesias también, según el llamado que haya dentro o en los pastores de impulsar este proceso. Entonces, nuestra visión es ser un movimiento de discípulos que multiplican discípulos, líderes que multiplican líderes e iglesias que multiplican iglesias, perdón, grupos que multiplican grupos, perdón, e iglesias que multiplican iglesias. Así que si usted aún no tiene un grupo crece y no sabe cómo, ¿cierto? Comenzar a discipular personas en medio de su contexto, en medio del lugar donde usted vive, estas herramientas le pueden funcionar. Si usted ya tiene un grupo, crece y tiene un par de años discipulando a estas personas, de pronto puede estar pensando en cómo usted puede entrenarles a ellos, formarles a ellos para que también ellos vayan y hagan discípulos a otras personas. Entonces aquí nos vamos a ir encajando y acomodando para que todos podamos llevar a la práctica estas herramientas que vamos a recibir. Amén. Vamos a empezar con un texto que se llama Principios de la Cosecha, perdón, con una herramienta que se llama Principios de la Cosecha. Vamos a ir a Marcos 4, del 26 al 29. Marcos 4, del 26 al 29. Lo tenemos aquí en pantalla, pero igual búsquenlo en sus Biblias, por favor. Y alguien voluntario que quiera leer el texto, por favor, de Marcos 4, del 26 al 29. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que ésta sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto. Día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Súper. ¿Alguien más que lo quiera leer? Muy bien, gracias, hermano. Repitiéndolo lo vamos comprendiendo un poquito más. ¿Quién más quiere leer el texto? ¿Voluntariamente? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Decía también, Dale. bueno, decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, como él no lo sabe.
La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Perfecto. Y lo voy a leer una tercera vez. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué qué aspectos resaltantes o qué les llama la atención de este texto que acabamos de leer? ¿Qué más le hace eco o le llama la atención del texto? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que algo que me llama la atención es que nos hace, pues obviamente como una semejanza, una parábola de que nosotros tenemos que muchas veces no cambia, no hacemos, por medio de lo que hacemos, no cambiamos, digamos, a la persona, pero nosotros plantamos una semilla, sí, por medio, ¿no? Por medio de muchas acciones, por medio de compartir la palabra, de acompañar a esa persona en su proceso, hasta en aconsejar, lo que hacemos es pues plantar esa semilla, sí, que creo que eso es como el principio, el primer paso que debemos, después de ser discípulos de Dios, sí, ya con un conocimiento, plantar esa semilla. Lo veo como de esa forma. Súper, excelente. Va muy bien por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención del texto? ¿Alguien más? A mí me llama la atención que dice que el reino de Dios es como quien esparce la semilla. O sea, lo primero que tenemos que hacer es esparcir esa semilla, Ujú. pero ya el crecimiento, porque lo que entiendo que dice aquí, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, la semilla va a crecer. Eh, o sea, lo que yo creo también es que, bueno, hay que abonar esa tierra, ¿cierto? Donde cayó la semilla, como cuando uno siembra una plantita y tiene que echarle agüita y sembrarla así a los discípulos que nosotros hay que estarlos ayudando, pero el que da el crecimiento, el que cambia realmente, pues es el Señor. Nuestra labor inicial es sembrar esa semilla y, y pues a veces como que a mí me ha pasado que uno como que se frustra un poco porque no ve cambio, pero el Señor está haciendo y hay que cumplir nuestra labor y el Señor se va a encargar de hacer crecer esa semilla como crece una planta, ¿no? Va poco a poco, da fruto por sí sola, dice acá. Primero el tallo, la espiga y después y ya finalmente ese fruto que queremos ver. Entonces entiendo que es un proceso, pero que el encargado de hacer crecer esa semilla es el Señor. Amén. Excelente. Y por ahí va todo esto que queremos resaltar de este texto que estamos leyendo en Marcos 4, el 26 al 29. Vamos a ver tres principios para la extensión del reino de Dios. Ustedes ya lo han dicho, lo van a notar que ustedes, bueno, las personas que participaron ya lo dijeron. El primer principio es que Dios es el Señor de la cosecha. Descansamos en eso. ¿Ok? Dios es el que hace el trabajo, Dios es el que cambia, Dios es el que transforma, Dios es el que, aunque nosotros estemos durmiendo o despiertos, ¿cierto? Aunque nosotros estemos haciendo o no haciendo, Dios ya está haciendo el trabajo. ¿Ok? Hay un concepto que me gusta impulsar mucho y es que nosotros no invitamos a Dios a hacer o a que se una a lo que yo estoy haciendo, es que yo me uno a lo que Dios ya está haciendo, ¿ok? Creo que así es más claro y más fácil vivir la vida, unirme a lo que Dios ya está haciendo. Entonces, Dios es el dueño de todo el proceso, Dios es el dueño del fruto, de la cosecha, de la tierra donde se va a sembrar, de quien siembra la semilla, del tallo, de la espiga, de lo que genera este proceso. Entonces hay un descanso en Dios allí. Algo que decía la hermana que habló en este momento me recuerda algo muy particular que nos pasó la semana pasada. Nosotros empezamos a discipular una chica, ¿cierto? Con su hija en su casa, mi esposita más que todo la que está llevando ese discipulado. Yo le acompaño ahí
por los laditos, pero pasó algo peculiar. Ella nos pidió que fuéramos a su casa porque estaba asustada, porque escuchaba cosas raras, no sé, espíritus raros. Y bueno, me dijo, vayan a orar por mí, por mi casa. O fuimos, oramos. Ella misma dijo, ay, yo quiero, ¿por qué no siguen viniendo? Claro que sí. Fuimos a la siguiente semana, ella aceptó a Jesús en su corazón y después dijo, ay, yo quiero que me enseñen de la Biblia y me manden tareas. Yo quiero aprender de la... Bueno, empezamos a mandarle, fuimos la siguiente semana empezamos un discipulado con ella. Y bueno, resulta que el miércoles pasado nos dijo, eh, apenas tenemos con ella, yo creo que ni un mes. Nos dijo, no, este miércoles no vengan porque no voy a estar. Ah, bueno, esta vez se ocupó. Cuando nos cuenta a un conocido o una conocida de ella de la iglesia, dice, lo que pasa es que se fue a la iglesia católica a buscar agua bendita para echarle a la casa. Entonces, descansamos en Dios, listo, no es como que hay un retroceso o un avance, sino que Dios es el que está trabajando en ella y vamos a ver el fruto en su tiempo, que nosotros seguimos y continuamos el discipulado, obviamente lo continuamos, obviamente hay una parte donde vamos a enseñarle más sobre eso, pues esa va a ser la oportunidad para poder hablarles más de Jesús como mediador, de Jesús como sanador, de Jesús como el que puede expulsar y echar fuera demonios, no una cosas así para que vayamos entendiendo. Pero en eso, esta promesa o este principio nos hace descansar. ¿Ok? No es como yo no sirvo para esto, yo no funciono para esto, ya tengo 3 semanas visitándole y a la cuarta va y se va a la iglesia católica a buscar agua bendita. No, Dios trabaja, Dios está haciendo y en esa promesa descansamos y confiamos porque es un proceso en el cual Él está trabajando en ella y nosotros solamente hacemos nuestra parte. Segundo principio, es que aunque Dios es el Señor de la cosecha, no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar relajados, cómodos, tranquilos, no, porque como ustedes lo dijeron, tenemos una responsabilidad en la cosecha. Empieza diciendo, Jesús continúa, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. ¿Quiénes esparcimos la semilla? ¿Quiénes creen ustedes que son los que esparcen la semilla en la tierra? Hablándolo, llevándolo a un contexto evangelístico. ¿Quiénes son los encargados de esparcir la semilla? Nosotros somos los encargados. No, exactamente. Tenemos esa responsabilidad de esparcir la semilla. Dios nos ha delegado esa responsabilidad, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar la planta, ¿cierto? Para que al final haya un fruto y recoger esa cosecha que va a haber. Entonces, Dios es el Señor de la cosecha, descansamos, sabemos que Él es el que cambia, el que transforma. Nosotros no tenemos ningún poder para transformar, solamente a través de la persona de Jesús llevamos su palabra y comienza un proceso en la persona, en la comunidad o en la familia a quien estemos discipulando, pero eso nos lleva a entender, o el texto nos lleva a entender que hay una responsabilidad clara para usted y para mí dentro de este proceso. Y el último principio es que podemos confiar en Dios que habrá una cosecha, ¿ok? Yo no me imagino un agricultor haciendo todo un proceso de cultivo, pero con un ánimo tan bajito, con una fe tan pequeña y con una decepción tan grande de decir, yo voy a sembrar esto, pero yo creo que esto no me va a funcionar. Esta cosecha se perdió aún antes de sembrarla. No, creo que vamos con una buena actitud, creo que él va con una buena actitud, una confianza de que el trabajo que está haciendo le va a producir una cosecha, un fruto. Y al final del texto, eso es lo que nos dice. Dice, tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Así que descansemos en el Señor. De pronto el fruto no lo veamos nosotros. De pronto el fruto tarde, mucho, o sea muy pronto, depende de la persona, el lugar o la familia a quien estemos discipulando. Pero confiemos en el Señor que el trabajo que estamos haciendo para Él, si nos unimos a lo que Él está haciendo, va a dar un fruto, va a tener una cosecha que vamos a verla o no vamos a verla, va a ser así y real porque es la confianza que tenemos en el Señor. Entonces, 3 principios que nos ayudan a descansar, a no frustrarnos, a saber que Dios es el dueño de todo, que Dios está trabajando, que usted y yo cumplimos nuestra parte, pero descansemos en esa promesa de Dios o en Dios, quien es el que está el control
Ya sea que usted duerma o esté despierto, ya sea que yo duerma o esté despierto, Dios está trabajando, Dios está haciendo en la vida de las personas. Hago una pausa aquí y les pregunto, o tienen alguna pregunta o comentario, ¿qué piensan sobre estos tres principios de la extensión del reino de Dios que nos habla Marcos 4, del 26 al 29? Yo creo que como creyentes podríamos estar en dos extremos. Uno es creer que nosotros somos los responsables de convertir a las personas y de convencer a las personas de que deben creer en Jesús, que Él debe ser su Salvador, etcétera. Y nos sentimos responsables y por eso muchas veces nos frustramos cuando vemos que las personas a las 4 semanas de discipulado están yendo por agua bendita a la Iglesia Católica. Ay, no. Ese es un extremo. El otro extremo es decir, bueno, como el Señor es soberano y Él está pendiente de todo el mundo y seguramente Él está usando a los pastores, a los líderes, a los misioneros, pues yo me desentiendo en cierta forma o tal vez inconscientemente y de pronto no me hago responsable de lo que el Señor me ha llamado a hacer, que es sembrar la semilla, esparcir la semilla y compartir su palabra. Entonces yo creo que como creyentes podríamos estar como en los dos extremos y me parece muy bonita la invitación al final de confiar en el Señor, en su soberanía, en que Él es el Señor de la cosecha, pero también entender que tengo una responsabilidad. Amén. Excelente. Creo que es muy claro esto que nos está diciendo la pastora Lorena, ¿cierto? De cuidarnos de los extremos, de estar tan relajados que decir, Señor, tú haces todo y yo no hago nada, o usa a otros y a mí no, porque como dice la pastora, tú eres soberano, o de pensar que todo lo tenemos que hacer nosotros y nosotros somos los que producimos la transformación. Creo que es el equilibrio de confiar, pero sin dejar nuestra responsabilidad a un lado. Excelente. Muchas, muchas gracias. ¿Okay? ¿Algún comentario más, pregunta sobre este tema? Yo quisiera aportar algo, gracias, Miguel. Por Creo favor. que es fundamental entender y conectar estas dos verdades. La primera es que el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos antes de hacer discípulos. Pero muchas veces esto se ha limitado solamente de pronto al liderazgo de las comunidades o podría persistir una idea en nosotros de decir, quien está encargado de esparcir la semilla es el pastor, es el líder, son las personas a las cuales Dios, entre comillas, ha llamado a esto, pero cuando revisamos el texto bíblico, Dios nos ha llamado a todos a ser discípulos para hacer discípulos. Entonces, pensar en eso y también conectarlo con el segundo principio que es, tenemos una responsabilidad en la cosecha, pero no solamente los líderes, los pastores, los misioneros, sino todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, nos permite tener una nueva perspectiva respecto a esa responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad de cada creyente que es discípulo de Jesús, entender que tiene una responsabilidad en la cosecha. Y yo creo que ese paradigma de pensar que solamente el responsable de esparcir la semilla es un líder, un pastor, precisamente a los pastores nos genera mucho, mucho estrés, porque nosotros mismos tendemos a tener ese pensamiento. Yo tengo que hacer los discípulos en mi comunidad y moverme a, a tener esa responsabilidad en la cosecha, pero cuando hay un redescubrimiento de esta verdad y de que es una responsabilidad colectiva de toda la iglesia de Cristo, esto nos ayuda a crecer en ese sentido. Y sobre eso, la semana que viene vamos a profundizar un poco más sobre ese texto que ha sido el impulso de la iglesia a lo largo de los años de hacer discípulos. En Mateo 28, el 18 al 20, vamos a entender mucho más por qué el llamado es para todo. Y eso que está diciendo el pastor, ¿cierto? Es cierto y hay estadísticas que lo demuestran, hay
hay testimonios que nos dejan claro que lamentablemente ha sido de muy pocos quienes hemos asumido esta responsabilidad. Creo que la hermana Cristina Londoño iba a decir algo más. Gracias, Miguel. No solamente estaba pensando en algo y es que a veces nos enfocamos de pronto en hablarle a una persona, en compartirle de Jesús, pero siempre como pensando, no es que tiene que ir a mi iglesia y no es así. O sea, lo que tú hablas ahora de nosotros confiamos en que habrá cosecha y no importa si la señora después de las 4 semanas fue a buscar otra cosa, a buscar agua en algún lugar, en otra religión donde ella estaba asistiendo. O sea, creo que pues no debemos frustrarnos, sino seguir haciendo la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. No interesa que la señora, no, es que tiene que ser de mi iglesia. Yo creo que ese pensamiento es bastante equivocado. Lo importante es poder compartir del Señor. El Señor sabrá a dónde la va a llevar, cómo va a crecer ella, si va a ser en otro lado, si va a ser en otro lugar, en otro barrio, en otro país, no sé. Entonces no debemos enfocarnos en eso, que la gente tiene que, si le comparto, tiene que irse a mi iglesia, creo que no es así. Debemos enfocarnos es en la persona, en que en verdad conozca a Jesús y pues la responsabilidad de esparcir y cuidar esa semilla. Gracias. Gracias, hermana Cristina. Yo pienso, Sí, yo pienso que, digamos que en la iglesia, iniciando por los pastores, pues ellos tienen más conocimiento, lógicamente, ¿no? Todos, por lo menos yo que soy, digamos, entre comillas, nueva en todo esto, el llegar a una persona es muy complicado porque uno no sabe de pronto al hablar, al expresarse, cómo hacerlo llegar a cualquier iglesia, ¿no? Lo importante es hacerle creer que existe un Dios que nos ama, ¿sí? Pero cómo llegarle a esa persona, tiene que uno como volverse casi que psicólogo para poder llegar a esa persona y no alejarla con lo que nosotros vayamos a decir, pensando que lo estamos diciendo bien, de pronto la estamos desalejando, ¿sí? Entonces, por eso a mí me parece importante primero nosotros pues aprender lo que usted estaba diciendo hace un momento, ser para después hacer, porque si no sabemos nosotros primero ser, ¿cómo vamos a rescatar a tanta gente afuera? súper. Hace mes y medio más o menos estaba en Bogotá, Chapineros especialmente, en un encuentro que hubo de varias organizaciones y muy peculiarmente ese día llamé a un amigo de Bogotá, le dije, quiero verlo, él me ayudó mucho estando allá, quiero invitarlo a cenar, ta, ta, ta. Me dijo, no, no puedo, no puedo, estoy trabajando, súper. Al terminar una de las reuniones que teníamos, nos invitaron, vea, conózcanse, salgan a cenar juntos. Yo no sé por qué, y no me animé, no fui con nadie, la gente se estaba poniendo de acuerdo. Y voy a regresarme al hotel donde me estoy quedando y bueno, pues ya salgo a comer. Resulta que iba caminando, iba pasando y de pronto veo a un chico, a un joven, su aspecto no era tan amigable, pero justo cuando pasé al frente de él, colgó una llamada y se tiró a llorar en el piso, a llorar. Y yo seguí de largo, que no era tan prudente acercarme, o no era lo prudente realmente. Pero cuando seguí de largo, me frené y no pude caminar más. Me devolví y solamente me acerqué y le dije, amigo, ¿estás bien? Solo con esa pregunta me dijo, no, no estoy bien. ¿Puedo saber qué pasó? Me dijo, acabo de recibir una llamada, vengo de trabajar, yo pongo cielo rasos y pinto paredes y me dijeron que el dinero que me gané el día de hoy me lo van a pagar dentro de 20 días. Yo recién, esto es especular porque recién había retirado dinero para mis días es ahí y había retirado una cantidad de dinero. Y yo le pregunto, ¿y cuánto te iban a pagar? Y era la misma cantidad, prácticamente la misma cantidad de dinero que yo había retirado. Y me contó que estaba llorando porque estaba esperando ese dinero para comprar el gas para su casa
Él vive al sur de Bogotá, no recuerdo exactamente qué lugar, para comprar el gas para su casa, para sus hijos, porque se le había acabado y estaba esperando ese trabajo ese día para que le pagaran ese mismo día para comprar el gas. No sé qué hacer, no sé, tengo mucha pena llegar a mi casa, no llevarle nada de comer a mis hijos, no sé qué hacer y llorando me mostró, bueno, empecé a hablar, le dije tranquilo, vámonos, nos echamos un tintico, lo invité a una panadería, obviamente quería asegurarme que sí me está diciendo la verdad, le dije cuéntame de tus hijos, qué hacen, yo le dije yo tengo 2 hijos también, no están aquí, le mostré una foto de mis hijos y él me mostró una foto de los de él. Bueno, entonces es verdad. Pero conversamos, empezamos a conversar, me empezó a hacer preguntas. Yo le hablé de Dios, le hablé de Jesús, pues le dije que tranquilo. Él empezó a preguntar, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Por qué hace esto? Bueno, al final Dios puso en mi corazón, como les digo, justamente lo que retiré era lo que le iban a pagar. Y eso le dije, mira, no tengo mucho, pero esto te puede servir para ti. Bueno, en fin, antes de darle dinero le hablé de Jesús, le dije que la esperanza estaba en Jesús, no en los recursos, aceptó a Jesús en su corazón, recibió a Jesús en su vida. Fue una conversación muy natural que salió. No necesité de muchas herramientas ni de mucho conocimiento, simplemente de preguntarle cómo estaba, cómo podía ayudarle y se fue esa persona en su corazón, recibió a Jesús, tengo su contacto, el paso que tengo es, o que estoy haciendo es conectarlo con una iglesia allá en Bogotá, pero lo que trato de decir con esto eh, a veces creemos que necesitamos saber mucho o poco o demasiado para hablarles a otras personas de Jesús, pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, una vez alguien me dijo que, que para enseñar el uno solamente necesitamos saber el uno, ¿ok? No necesitamos saber el 1000, ni el 2000, ni el 3000. Entienda, voy a explicarlo otra vez. Para yo poder enseñarles, hablarle a alguien del uno, solamente necesito saber del uno. Y si usted sabe y si ustedes saben que Jesús murió, resucitó y ustedes aceptaron a Jesús en su vida y son salvos, eso es suficiente para hablarles a otra persona de Jesús, para que lo conozca. Y algo y eso lo vamos a hablar también en este entrenamiento, que derrumba toda barrera, que abre puertas, es mostrar ese amor de Dios, es ser un brazo extendido de Jesús. Cuando lo hacemos, créanme que no necesitamos muchas palabras para que una persona reciba a Jesús, porque el gesto más maravilloso, el amor más grande que recibimos, lo recibimos en Jesús, en lo que hizo en la cruz por nosotros. Entonces, con que usted sepa eso, creo que es suficiente para el momento, para que alguien conozca y se acerque a Jesús. Y lo que usted ha vivido con Jesús también habla mucho más que 1000 palabras que podamos saber o entender también. Obviamente, una cosa no anula la otra. Es importante aprender, seguir avanzando. Si yo después quiero ir a enseñar el 2, pues voy y pregunto, que alguien me enseñe el 2. Y yo voy y enseño el 2 y hablo del 2. Si quiero enseñar el 3, voy y aprendo el 3 y voy hacia otra persona a enseñarle el 3 también. Entonces, no sé, me acordé de esa experiencia, pero creo que fue el momento y creo que estar atentos a tiempo, fuera de tiempo, para que otra persona reciba a Jesús en su corazón. Bueno, vamos a continuar. Principios para la extensión, ya lo vimos, ¿ok? Ahora vamos a irnos un poco al campo. ¿Listo? No sé si alguien en algún momento vivió en el campo, tuvo alguna experiencia con el campo, con cultivar, con sembrar, bueno, no sé. Pero si usted la ha tenido, me va a ayudar a definir estas 4 etapas del cultivo o un proceso de un agricultor. ¿Qué es lo primero que hace un agricultor cuando va a iniciar el proceso? Prepara el terreno, ¿cierto? Él necesita preparar el terreno, necesita ararlo, necesita ver si tiene muchas piedras, quitársela, si está muy seco, regarlo, si está muy húmedo, drenarlo. Bueno, necesita hacer una serie de pasos para saber cómo está el terreno y en qué momento también debe sembrar la semilla.
Incluso los agricultores, sé que ellos tienen algo, que miran el clima, que miran la luna, yo no sé, un montón de cosas para que si la luna está de tal forma, ese día no puede sembrar, tiene que ser otro día que, o sea, conocen y saben, ¿cierto? Cuándo deben sembrar y en qué momento el terreno está preparado para sembrar la semilla. Luego de que el agricultor prepara el terreno, luego sí va y siembra la semilla, ¿ok? El agricultor va y el siguiente paso es sembrar la semilla en el lugar. Pero yo creo que el agricultor siembra la semilla, dijo, está listo mi trabajo, aquí culminé, aquí terminé, me voy 6 meses de vacaciones para San Andrés, ¿ya? ¿Qué pasa cuando vuelve? ¿Qué sucede? ¿Qué piensan ustedes si el agricultor hace eso? El trabajo está listo cuando sembró la semilla. No necesito hacer más nada. ¿Qué creen que pase? Se le daña la cosecha, Se le daña. porque, bueno, porque tiene que estar regándola. O sea, todos sabemos, pues, sin ser agricultores, que las plantitas hay que regarlas con agua, hay que abonarlas. No sé qué otros procesos haya que hacer, pero seguramente debe haber otros procesos también adicionales. Entonces, si yo esparzo la semilla, pero no la cuido, pues va a morir. Cuando el agricultor del ejemplo que tú estás colocando vuelva de su viaje, pues va a encontrar que se le echó a perder toda la cosecha. Ujú. Entonces, es importante, pues pienso que es un proceso también cuando sembramos la palabra de Dios, estar visitando a estas personas, estarlas animando, estar cuidando también su vida espiritual, enseñándoles, porque así aprendieron los discípulos de Jesús, ¿no? También tenían que estar con él y más, lo más importante, mostrándoles el amor de Cristo, que a Excelente. veces nos cuesta mucho, pues por nuestra naturaleza de pecado. Muy bien, excelente. Entonces, sí, el agricultor, luego de que siembra la semilla, necesita que cuidar la planta, como nos decía nuestra hermana, quien estuvo conversando con nosotros. Necesita cuidar la planta, ¿ok? Él no siembra y se va, él se siembra y se queda cuidando esa planta. La planta no es el fruto. Cuando siembra la semilla, comienza a crecer una planta y no es el fruto. Él necesita cuidarla, ¿para qué? Para que esa planta dé un buen fruto o para que dé fruto. Entonces, el siguiente paso del agricultor, después de cuidar, de hacer todo ese proceso que necesita hacer para que no se dañe, para que la maleza no se la coma, para que no se inunde, para que no la seque el sol, para que los animalitos no, las plagas no lleguen. Luego que la planta crece sana, comienza a dar un fruto. Entonces, el cuarto paso del agricultor es cosechar ese fruto que ha recogido. Y el quinto paso, hay un paso importante también, yo no sé si lo hacen en todos los procesos, no he tenido tanta experiencia en el campo, sí un poco que he visitado, mis suegros tienen finquita y eso, entonces hemos ido y hemos visto cómo siembran, cómo hacen los procesos, pero muchas veces el agricultor aparta parte de la cosecha o la mejor semilla y la vuelve a sembrar. ¿Para qué? Para que otra vez, bueno, vuelve a preparar el terreno, vuelve a sembrar la semilla que fue fruto del, o fue parte de la cosecha que ya recogió, cuida la planta, cosecha, otra vez aparta algo de semilla o algo de fruto y lo vuelve a sembrar. Si se dan cuenta, es un ciclo constante. Esa misma semilla se multiplica en más frutos, se multiplica en más semillas. ¿Y por qué las etapas de un cultivo? ¿Qué tiene que ver esto? La hermana ya se nos adelantó un poquito y me parece excelente. ¿Qué tiene que ver esto con la extensión del reino de Dios, con hacer discípulos, con evangelismo? Bueno, esto lo llamamos la estrategia de Jesús, 4 etapas del campo, 5 partes. ¿Dónde lo vemos o dónde lo acabamos de ver? En Marcos 4, del 26 al 29. Jesús dijo, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, de noche brota y crece la semilla, tan pronto como el grano está, bueno, de noche brota y crece primero el tallo, luego primero el grano, luego el tallo y lleno en la espiga, tan pronto como el grano está maduro, se le mete el agua, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Vemos que Marcos 4, ¿cierto? Nos muestra una etapa de un cultivo. Jesús lo compara con la extensión del reino de Dios. Pero también hay diferentes parábolas, como la parábola de los 4 terrenos o el agricultor, o diferentes partes del Nuevo Testamento donde Jesús hace relación
a la extensión del reino de Dios con el que siembra, con un sembrador, con un terreno, con la semilla, con las etapas o el proceso de un agricultor también. Entonces, tiene mucho que ver y hay mucha relación con el proceso en que nosotros también hacemos discípulos de otras personas. Entonces ya eso nos ha dejado una estrategia clara, un principio. Yo lo llamo más un principio, ¿ok? Estrategias hay muchas. Uno puede ir a internet o puede ir a otras organizaciones y te van a dar muy buenas estrategias también. Pero hay un principio muy claro dentro de este proceso y eso es lo que queremos ver o hacer notar también. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la extensión del reino de Dios? Es que primero, ¿cierto? Lo que hace un agricultor es preparar el terreno. Eso lo llamamos nosotros entrar. Es un campo vacío. Ganarnos el derecho a ser escuchados. ¿Ok? Es importante eso también. Se lo voy a poner con un ejemplo. Probablemente haya mucha gente que les hemos hablado de Jesús, hemos tratado, así sea bibliazos, que conozcan de Jesús, que vayan a la iglesia, que se acerquen, que se arrepientan, que no sé, que cambien sus vidas. Pero probablemente esa persona, su corazón no está preparado aún, ha tenido malas experiencias con cristianos, ha tenido malas experiencias con la iglesia, y la relación o relación en la iglesia con Dios, con eso, bueno, hay una relación ahí, entonces nada, no me interesa lo que ustedes hacen o lo que ustedes me están invitando, pero pudo haber pasado algo en su vida, o también en un contexto de una comunidad, de un lugar donde la gente no, sí, no atiende al llamado de acercarse a Jesús. E incluso las estrategias varían si conocemos el terreno. No es lo mismo yo ir a evangelizar en Bogotá que yo ir y a evangelizar en la costa. No es lo mismo. Es muy diferente el contexto. Y si yo trato de hacerlo de una manera donde no es la correcta, también va a ser difícil que la gente atienda el llamado. Entonces, conocer el terreno es muy importante. ¿Cierto? Trabajar en el terreno es muy importante, ya sea en la comunidad, en la familia, en la persona a quien usted va a sembrar la semilla. Y voy con el ejemplo. No, me imagino que ustedes escucharon la lamentable, pero la lamentable noticia y a la vez da como rabia, perdón la expresión, del supuesto pastor, creo que fue en el eje cafetero, que intentó violar a una, o la violó y la tenía amarrada y tenía música cristiana a todo volumen, que la niña se le escapó y fue que se dieron cuenta, escucharon esa noticia, ¿cierto? Que no sé qué me da más rabia, si lo que él hizo o la defensa que salió a hacer la iglesia, que estaba poseído por un demonio, que lo soltaran, que él no tenía, bueno, en fin, ese no es el tema. Pero ¿qué pasa? El testimonio que dio esa iglesia en esa comunidad, ¿qué pasa si usted va hoy a compartir el evangelio, decirle, mira, te invito a la iglesia el domingo, Jesús te ama, en la iglesia te van a ayudar, no sé qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo está esa gente en su corazón? Muy difícil que lo acepte, ¿cierto? Muy difícil que atienda el llamado, vamos a hacer una campaña evangelística ya. Irán a ir personas de otras iglesias, pero que tengan que ver con iglesia, nada. Porque hay un mal testimonio, porque de pronto el corazón de la gente de esa comunidad está dañado, está frustrado con lo que pasó. Y por eso es bueno conocer el terreno. Si alguien va a ir allá a hacer un, tiene que saber qué pasó ahí, ¿ok? Y cuál es la forma correcta para poder restaurar nuevamente el testimonio, la relación, el llamado a que la gente acepte a Jesús, a que la gente se comprometa con Jesús también, ¿cierto? Porque si hay mucha relación con Jesús y la iglesia, ¿ok? Muchas veces nuestro mal testimonio daña el concepto de Jesús en la vida de muchos. Entonces, preparar el terreno es importante, ganarnos el derecho a ser escuchados es importante también, ¿ok? Como lo hace un agricultor. Por eso hablamos de un campo vacío, de una persona o que está apartada de Jesús, o que no ha llegado a los pies de Jesús, o que no se le ha sembrado la semilla todavía.
tomarse el tiempo para conocer, tomarse el tiempo para investigar, tomarse el tiempo para preguntar, tomarse el tiempo para generar una buena relación con esas personas, tomarse el tiempo para saber cómo está el terreno es esencial, es importante también. ¿Listo? Luego de que el agricultor prepara el terreno, ¿cierto? Esto que se llama el campo vacío, estrategias de entrada, luego sí se procede a sembrar la semilla, ¿ok? Lo que llamamos evangelizar. Entonces, el segundo campo, el campo preparado, ya es el momento donde vamos y sembramos la semilla, donde compartimos del evangelio, donde compartimos de nuestra fe, donde ya muchas veces la gente nos conoce, nuestros familiares nos ven diferentes, ¿cierto? Muchas veces nuestros vecinos han visto que somos diferentes, que amamos, que bendecimos a la comunidad, que bendecimos a la familia, que no estamos solamente para obstruir el paso por parquear los carros al frente de la iglesia y poner y hacer mucho ruido, no, que estamos para bendecir. ¿Ok? Personalmente, con su familia también, ¿de qué forma puede usted preparar el terreno y todo eso? Luego se procede y se evangeliza, ¿ok? Se comparte el evangelio en ese momento para que la persona conozca, obviamente, de Jesús. Pero yo creo que muchas veces si hacemos como el mal ejemplo que puse del agricultor, evangelizamos, cumplimos la tarea, ya nos ganamos esa alma, listo, allá verá ella qué hace con su vida. Yo ya cumplí con hablarle del Señor. Yo ya sembré la semilla, no tengo más nada que hacer aquí, que Dios se encargue de los demás. ¿Creen que ese debería ser el paso correcto? No, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una frase que compartimos y es que evangelizar es parte de la tarea, pero la misión clara que Dios nos ha dejado es discipular, ¿ok? Y el evangelismo es necesario. Una cosa no anula la otra, ¿ok? Evangelizar, proclamar el evangelio, predicar a otros de Jesús es un mandato también. Pero en el contexto de discipulado bíblico, evangelizar es el comienzo de un proceso de discipulado que nosotros vamos a llevar con las personas. Por mucho tiempo se nos había hablado en lo que yo había entendido por mucho tiempo, no sé si le ha pasado a ustedes, voy a hablar de mi perspectiva, de que el cumplimiento de la gran comisión era yo voy, le hablo a una persona de Jesús y ya, ¿ok? Cumplí con lo que tenía que hacer o como iglesia organizamos la actividad de evangelismo, salimos con los globos, bueno, con los globos salimos con los panfletos o con las pancartas, entregamos tratados, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana a la iglesia, recibe a Jesús en tu corazón y ya, cumplimos. Está muy bueno eso, es necesario, pero hay un paso más, ¿ok? Hay un paso más importante que necesitamos dar. Wow, evangelicé y se convirtieron 15 personas. Hay fiesta en los cielos. Sí, celebramos y hay fiesta en los cielos. Damos gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa con esas personas? ¿Quién las cuida? ¿Quién las acompaña? ¿Quién les anima cuando se desaniman de su fe? ¿Quién comparte con ellos? ¿Quién les enseña la palabra de Dios? ¿Ok? ¿Quién les instruye? ¿Quién camina con ellos? ¿Quién los lleva a que cada día conozcan más de Jesús? Entonces, es un proceso importante. El discipulado es esencial dentro de todo. Y vamos a hablar un poco más sobre lo que es evangelismo, lo que es discipulado y cómo conectamos estas dos cosas. Y cómo también hay momentos como el del chico, ¿cierto? Que yo le comenté que era un evangelismo de urgencia, que yo tenía que acercarme a hablar, aunque yo antes no había preparado el terreno, aunque yo antes no lo había conocido, aunque yo antes solamente pasé por ahí, el Espíritu Santo me guió a hablarle y él recibió a Jesús. Ahora, obviamente, yo no estoy tan cerca de él para brindarle un discipulado un poco más relacional, un poco más bíblico, pero ¿cómo lo conecto con otras personas que sí lo pueden hacer? Pero entonces lo que trato de decir es que la gran comisión no solo se cumple cuando lo hablamos a otras personas de Jesús, sino es un proceso integrado, ¿ok? De evangelismo,
de cuidado, de discipulado, de desarrollo, de frutos, de todo lo que necesitamos hacer. Entonces, el tercer campo que conecta es el campo de cuidar, de discipular. Recordemos que cuando les estaba hablando del agricultor, ¿listo? El agricultor siembra y esa semilla que cae en la tierra comienza a hacer su trabajo, ¿listo? Duerme, está despierto, la tierra hace su trabajo. Bueno, Dios comienza a hacer un trabajo cuando nosotros evangelizamos a estas personas y estas personas reciben a Jesús. Pero también tenemos que cuidarles. La planta comienza a crecer y ese no es el fruto. Cuidamos de esa persona, ¿para qué? Para que comience a desarrollar frutos en su vida. Si nosotros le enseñamos a esa persona a perdonar y ella empieza a perdonar, ¿qué estamos viendo? Un fruto, un trabajo que Dios está haciendo en ella, pero nosotros estamos compartiendo la palabra, Dios nos está utilizando. Entonces, de discipular pasamos al siguiente campo, que es el campo con fruto, de cosechar, de mirar, de desarrollar estas personas que hemos estado discipulando, de identificar sus dones, sus talentos, aquellas que han dado buen fruto o que están dando frutos buenos, probablemente son esas personas a las cuales yo les voy a enseñar también en un tiempo determinado, ¿cierto? A que ellos también vayan y hagan discípulos a otras personas también. Créanme que dentro de los grupos, si no lo han identificado, los dejo como tarea, o si no lo van a empezar a identificar, que hay personas que se comienzan a comprometer, que comienzan a crecer, que comienzan a desarrollar su fe, a dar frutos, no que tiene buenos dones, buenos talentos, listo, vamos a poner al servicio de la iglesia, vamos a enseñar algunas cosas más profundas, vamos a conectarlos con otro discipulado, pero también voy a enseñarles a que ellos vayan y hagan discípulos de otras personas también. Así cumplimos ese ciclo de multiplicar discípulos, multiplicar líderes también que vayan y hagan discípulos a otras personas. Y así realmente el tema de los grupos, muchas veces bueno, voy a terminar esta parte y culmino con eso. Entonces, durante todo este entrenamiento vamos a ver herramientas de cómo preparar el terreno, herramientas de cómo evangelizar, herramientas de cómo discipular, herramientas o parte de las herramientas para desarrollar. Pero en este momento, en el tiempo que vamos a estar, solo vamos a ver herramientas de cuidar y discipular. ¿Listo? Ya en otro encuentro más adelante que tengamos, vamos a profundizar un poco más sobre el desarrollo de líderes, la multiplicación de líderes, cómo desarrollamos a estas personas para que también vayan y hagan discípulos a otras personas también. Entonces, termino con esto. Nuestro impulso es que queremos que nuestros grupos de discipulados sean grupos evangelísticos, ¿ok? Que lo que hagamos, ¿cierto? Vaya hacia afuera y no hacia adentro. Listo, que no queremos, sé que no pasa con ustedes, pero bueno, siempre me gusta decirlo, nosotros no queremos sacar a las personas de las iglesias para que se reúnan en sus casas, sino queremos entrenar a las personas de las iglesias para que vayan y alcancen a nuevos creyentes. Listo, no un grupo más donde somos cristianos, nos reunimos todos y seguimos siendo los mismos cristianos, sino que seamos un equipo, sino que vayamos de dos en dos, que sea un proceso muy evangelístico de alcanzar a esas personas que se han apartado o que no han llegado a los pies de Jesús. Y que eso es lo que queremos enseñar en este proceso. La conciencia de ir y hacer discípulos a aquellos que no son discípulos todavía. Porque no necesitamos discipular a los que ya están alcanzados y discipulados. Sí, pero en otro proceso diferente. ¿Ok? En otra formación diferente. Pero ahora vamos a enfocarnos en aquellos que no han sido alcanzados. Una vez alguien me dijo esta comparación que me parece muy ideal para la iglesia. Muchas veces nos han dicho que la iglesia, o hemos escuchado que la iglesia es un restaurante, lo comparan con un restaurante. Y súper, sí, en un restaurante todo está acomodado para que la gente venga, ¿cierto? Todo está acomodado para que la gente llegue, esté cómodo y se sienta, se pone bonito, todo está allí. Y me parece súper, ¿cierto? Hay un buen servicio, hay buena empatía para que la gente vuelva otra vez al restaurante, hay una buena comida para que la gente vuelva. Pero esta persona que nos decía esto dijo, yo no veo la iglesia tanto como un restaurante, sino más bien como una estación de bomberos. Los bomberos siempre están listos
O es más, los bomberos casi siempre están más afuera que adentro. Los bomberos siempre están listos para atender el llamado. Los bomberos siempre están listos para salir a salvar. Los bomberos siempre están listos, no importa cómo esté ese lugar, siempre están listos para ir hacia los demás. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a vernos más como una estación de bomberos. ¿Listo? Necesitamos ir allá y buscar a aquellos que están en peligro. Ir a salvar, bueno, nosotros nos salvamos, pero llevar la esperanza a aquellos que están sin esperanza. Llevarle la salvación en Jesús a aquellos que no han encontrado la salvación en su vida. Y así es lo que queremos impulsar durante este entrenamiento, durante estos días, para que sigamos creciendo y avanzando en todo este tema de ir y hacer discípulos de Jesús.